Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a repasar La Casa de los Conejos de Laura Alcoba. Este texto ya está dentro del canal, o por lo menos un fragmento de él, pero lo queremos recuperar porque faltan pocos días para que en Argentina se cumpla un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar, que como saben dejó 30.000 personas desaparecidas, personas torturadas, personas exiliadas, una política económica que sembró pobreza, que restringió muchísimas libertades también, y ese miedo y ese temor se metió en los huesos y en la vida personal de cada uno y de cada una. Particularmente esta niña transitó su infancia, esta es una historia real, la historia de la propia autora, y vale la pena que la recuperemos en estos momentos en los que el odio anda dando vueltas por las redes sociales y en algunas que otras manifestaciones que atentan también contra la democracia que tanto nos costó recuperar. Vamos allá. Te preguntarás, Diana, ¿por qué tardé tanto en contar esta historia? Me había prometido hacerlo algún día, pero más de una vez terminé por decirme que aún no era el momento. Había llegado a creer que lo mejor sería esperar a hacerme vieja, e incluso muy vieja. Ahora la idea me resulta extraña, pero durante mucho tiempo estuve convencida de ello. Tenía que esperar a quedarme sola, o casi. Esperar a que los pocos sobrevivientes de esta historia ya no fueran de este mundo, o que estuviesen a punto de abandonarlo, para atreverme a evocar este breve retazo de infancia argentina sin temor de sus miradas y de cierta incomprensión que creía inevitable. Temía que me dijeran, qué ganas removiendo todo aquello. Y me abrumaba la sola perspectiva de tener que explicar. La única salida era dejar hacer al tiempo, alcanzar ese sitio de soledad y liberación, que así lo imagino, es la vejez. Es exactamente eso lo que yo pensaba. Pero un día ya no soporté más la espera. De pronto ya no quise esperar a estar tan sola ni a ser tan vieja, como si no me quedara tiempo. Ese día creo que se corresponde con un viaje que hice a Argentina, con mi hija, a fines del año 2003. Allí busqué, encontré gente, empecé a recordar con mucha más precisión que antes. El tiempo había obrado más rápido de lo que había imaginado. A partir de entonces, contar se volvió una urgencia. Aquí estoy. Por fin voy a evocar toda aquella locura argentina, todos aquellos seres arrebatados por la violencia. Me decidí a hacerlo porque muy a menudo pienso en los muertos, pero también porque sé que no hay que olvidarse de los sobrevivientes. Más aún, ahora estoy convencida de que es imprescindible pensar en ellos, esforzarse por hacerles también a ellos un lugar. Eso es lo que tardé tanto en entender. Diana, sin duda por eso demoré tanto. Pero antes de comenzar esta pequeña historia quisiera hacerte una última confesión. Si al fin hago este esfuerzo de memoria para hablar de la Argentina de los montoneros, de la dictadura y del terror desde la altura de la niña que fui, no es tanto para recordar como para ver si consigo, después, olvidar un poco. La Plata, Argentina, 1975. Todo comenzó cuando mamá me dijo, ¿ahora ves? Nosotros también vamos a tener una casa con tejas rojas y un jardín, como vos querías. Hace ya varios días que vivimos en una casa nueva, lejos del centro, a orillas de los inmensos terrenos baldíos que rodean La Plata. Esa franja que ya no es la ciudad ni es aún el campo. Frente a la casa hay una antigua vía de ferrocarril fuera de uso, desechos abandonados, por lo visto hace mucho tiempo. Cada tanto una vaca. Hasta hace muy poco vivíamos en un pequeño departamento en una torre de hormigón y vidrio de la Plaza Moreno,
justo al lado de la casa de mis abuelos maternos, frente a la catedral. Más de una vez soñé en voz alta con la casa en la que me hubiera gustado vivir. Una casa con tejas rojas, sí, y un jardín, una hamaca y un perro. Una casa como esas que se ven en los libros para niños. Una casa como esas que me paso el día dibujando, con un enorme sol muy amarillo arriba de todo y un macetero con flores junto a la puerta de entrada. Tengo la impresión de que mamá no me entendió bien. Referirme a una casa de tejas rojas era tan solo una manera de hablar. Las tejas podrían haber sido rojas o verdes. Lo que yo quería era la vida que se lleva ahí adentro. Padres que vuelven de trabajo a cenar al caer la tarde, padres que preparan tortas los domingos siguiendo esas recetas que se encuentran en libros de cocina gordísimos y llenos de fotos. Una mamá elegante con unas uñas largas y esmaltadas y zapatos de taco alto, o botas de cuero marrón y colgando del brazo una cartera haciendo juego, o sin botas, pero con un gran tapado azul de cuello redondo, o gris. En el fondo no era una cuestión de color, no, ni en el caso de las tejas, las botas o el tapado. Me pregunto cómo pudimos entendernos tan mal. ¿O será que ella finge creer que mi sueño es solo una cuestión de jardín y de color rojo? Además, era un perro lo que yo más quería. O un gato, ya no sé. Mamá se decide finalmente a explicarme, a grandes rasgos, lo que está pasando. Tuvimos que dejar nuestro departamento, dice, porque a partir de ahora los montoneros van a tener que esconderse. Es necesario porque ciertas personas se volvieron muy peligrosas. Son los miembros de los comandos de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que levantan a los militantes como papá y mamá y los matan o los hacen desaparecer. Por eso tenemos que refugiarnos, escondernos y también resistir. Mamá me explica que eso se llama pasar a la clandestinidad. A partir de ahora vamos a vivir en la clandestinidad. Eso exactamente es lo que dice. La escucho en silencio, entiendo lo que mamá me dice, pero tengo una pregunta. La escuela. Si vivimos escondidos, ¿cómo voy a hacer para ir a clase? Para vos, todo va a ser como antes. Con que no digas a nadie dónde vivimos, ni siquiera a la familia, suficiente. Todas las mañanas te vamos a subir al micro. Vas a bajar solita en Plaza Moreno. Ya conoces el lugar. El colectivo para justo en la puerta de los abuelos. Ellos se van a ocupar de vos durante el día. Y ya veremos la manera de pasarte a buscar a la tardecita o a la noche. Estoy sola en un colectivo radiante, todo decorado de motivos rojos y plata, pero no por eso menos destartalado y bamboleante. Las manos gruesas del chofer aferran un volante forrado con alfombra de color verde y naranja. A su izquierda, como en casi todos los colectivos, cuelga una foto de Carlitos Gardel, con su eterno pañuelo blanco al cuello y su sombrero ligeramente inclinado sobre los ojos. Más allá, una imagen de la Virgen de Luján, esa diminuta señora apenas visible bajo su manto celeste con arabescos de oro, aplastada por una corona de piedras preciosas, ensartada en los gruesos rayos que emite su propio cuerpo glorioso. Hay también calcomanías para advertir a los pasajeros que el chofer es hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y para que no haya dudas, colgó un banderín de flecos desteñidos en el respaldo de su asiento. En cuanto a la franja autoadhesiva con los colores de la bandera argentina, en la parte superior del parabrisas, en sí es idéntica a la que pegan todos los colectiveros de la ciudad, ya sean de estudiantes o incluso de Boca Juniors, el gran club de fútbol de Buenos Aires. En el barrio donde vivimos ahora, la calle está como bombardeada de baches hondísimos
entre los que el colectivo y los autos tratan de encontrar el camino más liso posible. Por suerte, los barquinazos no son tantos a medida que nos acercamos al centro y a la Plaza Moreno. Del escondite que hay en el cielo raso no voy a decir nada, prometido. Ni a los hombres que pueden venir y hacer preguntas, ni siquiera a los abuelos. Papá y mamá esconden ahí arriba periódicos y armas, pero no tengo que decir nada. La gente no sabe que a nosotros, solo a nosotros, nos obligaron a entrar en guerra. No lo entenderían, no por el momento, al menos. Mamá me habló de un nene que había visto el escondite que sus padres camuflaban detrás de un cuadro. Pero se habían olvidado de explicarle hasta qué punto es importante callar. Era un nene muy chiquito, apenas sabía hablar. Seguramente habían creído que no era necesario, que no podía decir nada a nadie, o que de todas maneras no podría comprender sus advertencias. Cuando llegaron los hombres de la policía, revolvieron todo pero no encontraron nada. Ni una sola arma, ni una revista comprometida, ni siquiera un libro prohibido. Y eso que hay muchos, muchísimos libros en su lista. Pero nada de lo que veían en la casa podía considerarse subversivo. Y es que a nadie de aquella patota se le había ocurrido, claro, mirar detrás del cuadro. Cuando ya estaban por salir, casi en el umbral de la puerta de calle, uno de los hombres volvió sobre sus pasos. De pronto se había dado cuenta de que durante toda la requisa, el nene aquel, ese bebé que sabía apenas unas pocas palabras, había señalado el cuadro con el dedo, diciendo a media lengua: ahí, ahí. El hombre descolgó el cuadro. Los padres están presos ahora. Todo por culpa de ese nene que apenas sabía hablar. Pero mi caso, claro, es totalmente diferente. Yo ya soy grande, tengo 7 años, pero todo el mundo dice que hablo y razono como una adulta. Los hace reír que sepa el nombre de Firmenich, el jefe de Montoneros e incluso la letra de la marcha de la Juventud Peronista de Memoria. A mí ya me explicaron todo. Entendí y voy a obedecer. No voy a decir nada, ni aunque me hagan daño, ni aunque me retuerzan el brazo o me quemen con la plancha, ni aunque me claven clavitos en las rodillas. Yo ya entendí hasta qué punto callar es importante. Por fin llego a la casa de mis abuelos. Una vez más me recibe la voz de Julio Sosa. Mi abuelo escucha tangos cada mañana antes de irse a Buenos Aires, donde tiene su estudio. Mi abuelo es abogado, pero no está en nada de política. No, él no quiere líos. Desde siempre defiende a contrabandistas, falsificadores, estafadores de todo tipo. Siente una profunda ternura por esos atorrantes que suelen profesarle a su vez una especie de gratitud fraternal. Es verdad que un día uno de ellos, huésped temporario de su casa, desapareció llevándose la bañadera. Pero en lo de mi abuelo todos entienden que se haya dejado tentar. Era una bañadera hermosa, de mármol, una verdadera pieza para coleccionistas. Prueba sin duda de que el hombre conocía su oficio. Pero por lo demás, de esos muchachos, más allá del disgusto de haber tenido que conformarse con la ducha y de ver esfumarse unos cuantos objetos de valor, aquí y allá, no hay nada que temer. Mi abuelo siempre ha pensado que los pequeños tránsfugas son hombres de honor. Salvando ciertas tribulaciones, más bien cómicas, cuyo relato, siempre enriquecido de circunstancias y pormenores nuevos, corona casi todos los almuerzos dominicales, las numerosas hermanas de mamá se libran a lo largo de la tarde a verdaderas batallas oratorias, a ver quién describe con mayor gracia el papel disparatado que uno u otro de estos sinvergüenzas se atrevieron a interpretar en la casa de su protector, cuando éste tuvo la gentileza de recibirlos. Más allá de eso, digo, nadie tuvo jamás de qué quejarse. Por el contrario,
Si no se van con una bañadera bajo el brazo, los clientes de mi abuelo están dispuestos a volverse útiles en caso de necesidad. Son expertos en el bricolaje de lo cotidiano, virtuosos componedores de la dura existencia. Pero no tienen nada que ver con la política. No quieren poner el mundo patas arriba. Solamente hacen malabares con las cosas como son. Lo que asusta a mi abuelo son las personas que pretenden que todo cambie. Estamos por salir para la escuela con mi tío Luis, el hermano menor de mi mamá, mi abuela y mi tía Sofía. Sofía está mal de la cabeza, pero delante de ella no hay que tocar el tema. Es como una nena, apenas sabe escribir. En mi escuela ayuda en la secretaría, pasa a recoger las listas de asistencias por las aulas y durante el recreo ceba mate a las maestras. Ella cree que trabaja, pero la verdad es que mi abuelo envía todos los meses un sobre a la directora y la directora se lo entrega a mi tía, cuidándose de no revelar el origen familiar de su supuesto sueldo. Gracias a esa pequeña mentira, Sofía se siente útil, necesaria al punto de merecer un pago. Mis abuelos piensan que eso le hace bien, y de todas maneras no se les ocurre otro modo de mantenerla ocupada durante todo el día. Por la noche, después de la cena, mi abuela me lleva siempre a casa de Carlitos, su hermano. Esto es por el tema de la señora que teje. Desde hace varios meses hay un coche negro estacionado el día entero frente a la casa de mis abuelos. Adentro, una mujer rubia que teje, vestida de modo bastante austero y con un rodete plantado en lo más alto del cráneo. Se parece a Isabel Perón, pero es un poco más joven y mucho más bonita. A veces la acompaña un hombre, pero en general está sola. Siempre esperamos a que se vaya la señora para ir a casa de Carlitos, por donde mamá pasa a buscarme. Hoy, en casa del hermano de mi abuela, apenas sí tuve tiempo de jugar con el perro. Mamá y papá vinieron a buscarme, los dos juntos esta vez y mucho más temprano que de costumbre. Inmediatamente salimos hacia nuestra casa de tejas rojas. En el nuevo barrio hay pocos semáforos. Antes de cruzar la calle hay que tocar bien fuerte la bocina para prevenir a los autos que puedan salirnos al cruce. Desde que subimos al coche no hablamos, ya sino de manera entrecortada, tratando de que los estridentes bocinazos no rompan el hilo de nuestras frases. Se los escucha estallar por todas partes, a la derecha, a la izquierda, apenas unos metros más adelante o unos metros atrás. El petardeo nos salta por todos los flancos. Las señales podrían parecer confusas, pero es cuestión de costumbre. Entre todas esas advertencias, el que maneja siempre parece saber cuál es la que se dirige a él. Esta vez también papá tocó bocina, pero el auto que venía por la calle transversal siguió de largo. El choque fue muy violento y mi cabeza, la primera en estrellarse contra el parabrisas. Pero no podemos detenernos. La policía podría llegar para ver qué pasa. En casa está el escondite del cielo raso. Y mis padres no recibieron aún sus documentos falsos porque lleva mucho tiempo hacer papeles que la policía pueda tomar por verdaderos. Además, me olvidaba, nuestro Citroën 2CB rojo es robado. El autito parece toser, fuera de control. Se para el motor, papá logra hacerlo arrancar. Poco después se vuelve a apagar. Arrimamos nuestro coche francés a la vereda y enseguida desaparecemos por las transversales, sin mirar atrás ni una sola vez. Todos los días, al salir de clase, voy primero a casa de mis abuelos con Sofía y con Luis, el hermano menor de mamá, que asiste a la misma escuela que yo. Por el camino de vuelta se supone que Sofía nos cuida y que eso también forma parte de su trabajo. Pero mi tío y yo hacemos lo que nos da la gana.
Salimos corriendo a toda velocidad o simulamos desandar el camino como si retomáramos el curso del tiempo y fuera de nuevo la hora, no de volver a casa, sino de ir a la escuela. Hagamos lo que hagamos, Sofía parece siempre desbordada. Nos divierte obligarla a correr de esa manera. ¡Paren! ¡Espérenme! Resulta muy graciosa en ese cuerpo de adulto con el que no sabe qué hacer, demasiado grande y gordo para ella, tan torpe y tan perdida. Una vez en lo de mi abuelo, tomamos la leche mientras escuchamos siempre el mismo casete de Julio Sosa. El varón del tango, dice la cajita. Hoy la señora que teje no está en su puesto. ¿Habrá entendido que ya entendimos? A menos que otra persona la haya relevado. Hay tanta gente en la Plaza Moreno frente a la casa de mi abuela. Gente que pasea, un hombre que lee el diario en un banco, novios acostados en el césped que se abrazan y se acarician como si tuvieran todo el tiempo del mundo y por supuesto muchos chicos. Lo mismo da, seguimos alertas. Cuando vamos a casa de Carlitos, mi abuela y yo, a veces, es una de mis tías quien me lleva, ya es de noche. Nos detenemos varias veces por el camino para ver si alguien nos sigue. No es más que una cuestión de rutina. Casi siempre soy yo la que se vuelve a mirar hacia atrás. Resulta más natural que un chico se detenga, dé media vuelta y desande sus propios pasos. En un adulto, en cambio, el comportamiento podría resultar sospechoso, signo de una inquietud que podría llamar la atención. Por mi parte, aprendí a disimular estos actos de prudencia bajo la apariencia de un juego. Me adelanto encadenando 3 saltitos, luego entrechoco las palmas y me doy vuelta de golpe, saltando con los pies juntos. Entre la casa de mi abuela y la de su hermano Carlitos, tengo tiempo de hacerlo unas 10 veces, comprobando de ese modo que nadie nos está siguiendo. Si algo me resulta sospechoso, se lo digo al adulto que me acompaña. Entonces nos paramos frente a alguna vidriera o fingimos habernos equivocado de camino, tratando de entender de qué se trata. Hoy las cosas no son como de costumbre. Mi abuela me dice que mamá acaba de llamar por teléfono. Esta noche no iremos a casa de Carlitos. Papá cayó preso. Tengo que quedarme con mis abuelos hasta que mamá nos dé noticias. Ella dijo que volvería a llamar. Sí, pero ¿cuándo? Al fin fui a ver a papá a la cárcel con mis abuelos paternos. Un gran patio empedrado, un día hermosísimo. Papá estaba vestido de azul como los demás y con el pelo cortado casi al rape. Había más presos de su edad cuyos hijos y padres también venían a verlos por primera vez. Todos parecían haber caído hacía muy poco. También nosotros, hoy, hicimos nuestro debut como visitantes. Antes de dejarnos entrar al patio, una señora alta y muy linda, vestida de trajecito e izada sobre unos tacos altísimos, dijo que nos requisaría a mi abuela y a mí, mientras mi abuelo, con el grupo de hombres, tuvo que seguir a un policía bajito y barrigón, muy morocho y de bigote tupido. Ocurrió en un cuarto muy pequeño en el que las mujeres que venían de visita iban pasando por turno. Entré en la piecita junto con mi abuela. Al principio pensé que habíamos tenido suerte en que nos tocara una señora tan elegante. Mirá, ella usa también rodete, aunque me molestó, sí, que me palpara. Mi abuela tuvo que quedarse un buen rato en bombacha y corpiño. Tiene tetas enormes, pero sobre todo fofas y caídas. Parecía molestarle que la mirase. Yo también estaba incómoda, en verdad, sobre todo porque lo de las tetas y esas rayitas violáceas y azules que le estrían los muslos y que nunca había visto antes. La linda señora de traje se tomó un buen tiempo para revisar a mi abuela. Deslizó una mano entre sus tetas, las alzó varias veces alternativamente e incluso las apretó, como quien modela una masa informe
y reblandecida. Después le palpó las nalgas y deslizó la mano entre sus muslos. Formábamos un grupo extraño en el patio luminoso de la cárcel de La Plata. Unos al lado de otros, a pleno rayo del sol. Parecíamos habernos dado cita para algún tipo de conmemoración, pero era una reunión muy particular, puesto que los que vestían de azul no pudieron irse con los demás. Papá pidió que le escribiera cada semana. Me dijo que leerme lo ayudaría. No hablamos de mamá, ni del escondite en el cielo raso, ni de nada de eso. Tratamos de hablar de cosas sin importancia. Solo de charlar, como si nada. Entonces mi abuelo le preguntó a papá cómo estaba. Papá le preguntó a mi abuela cómo estaba ella, y luego me tocó a mí responder la misma pregunta. Cada uno de nosotros, siguiendo la ronda, dijo que todo estaba bien. Hoy, mi abuelo y yo tenemos cita con mamá. ¿Cuánto tiempo hace que no la veo? 2, 3 meses quizá. Los dos vamos a su encuentro en una de esas plazas tan lindas de La Plata, con caminos de lajas blancas y árboles en flor. Aparentemente mamá dejó dicho que la esperáramos junto a la calecita. Mi abuelo me propone dar una vuelta, pero no tengo ganas. Sentada en un banco junto a él, me miro los zapatos y me aferro a su mano mientras la calecita gira, ensordeciéndome con una música festiva, campanitas ñoñas y sonido chillón. Es un día soleado, pero tanto sol me molesta. Entonces entrecierro los ojos. Lo que me gusta de fruncir los párpados en estos baños de luz es que me pongo a percibir las cosas de manera diferente. Me gusta sobre todo el momento en que el contorno de las cosas se desdibuja y parecen perder volumen. Cuando el sol brilla intensamente, como hoy, puedo llegar más rápido a ese punto en que todo se transforma y me encuentro en medio de imágenes planas, como pegadas a una lámina de luz. Por la sola presión de mis párpados, consigo hacer que el mundo retroceda y a veces incluso aplastarlo contra el fondo luminoso. Hasta la música de fiesta termina por estrellarse contra ese muro enceguecedor. Cuando lo logro, me esfuerzo por quedarme así tanto tiempo como sea posible. Pero ese enfoque particular se desajusta enseguida, a veces tan pronto como se lo alcanza. Hoy, una vez más, la imagen de las cosas se me resiste. Muy rápidamente, todo vuelve a tomar cuerpo y el libro de luz en el que me hallaba desaparece. Sin embargo, lo intento de nuevo porque soy cabeza dura y me encanta ver las cosas se han vuelto pedazos por la sola fuerza de mi mirada. Vuelvo a arrojar lejos todo lo que me rodea para que se haga trizas una vez más contra el telón de fondo, mi abuelo incluido. Esta vez todo se aplasta rápidamente como si yo hubiera podido aprovechar la breve experiencia adquirida. Pero también parece que la calecita, los árboles, mi abuelo y hasta las campanitas tuvieran más resistencia. A pesar de la violencia con que los he visto estrellarse, ahora vuelven a inflarse más rápidamente y con más vigor que antes. Abandono por el momento la partida. Mi abuelo se incorpora. Mamá acaba seguramente de llegar. Hace tiempo que el decorado ha vuelto prolijamente a su sitio. Los árboles, la calecita, los chicos. Mamá era lo único que faltaba. Yo también me pongo de pie y alzo la vista hacia una mujer que al parecer es la que esperamos. La actitud de mi abuelo parece confirmarlo, pero que me cuesta reconocer. Mamá ya no se parece en nada a mamá. Es una mujer joven y flaquísima, de pelo corto y rojo, de un rojo muy vivo, que no vi nunca en ninguna cabeza. Tengo el impulso de retroceder cuando se inclina para darme un beso. Soy yo, mamá. ¿No me reconoces? Será por este color de pelo.
Mi abuelo y mamá intercambian apenas unas palabras. Creo entender que ella trata de tranquilizarlo, pero de repente el sol se pone a brillar con más intensidad aún, y el pelo rojo sobre la cabeza de la que vino a buscarme empieza a relumbrar como el fuego. ¡Qué estruendo! Es ensordecedor. Una vez más, vuelvo a fruncir los párpados tan fuerte como puedo, mucho más fuerte que antes. Inútil. A partir de ahora lo sé, la luz ya no está de mi lado. Mi abuelo se va y nosotras partimos en sentido contrario, lejos de la calecita y de la plaza llena de sol. Como cada vez que me reencuentro con mamá después de una larga ausencia, me toca una muñeca de regalo. Cuando papá y mamá cayeron presos por primera vez, yo debía de tener unos 3 o 4 años, tal vez un poco más. A su regreso, recuerdo, me regalaron una sirena rubia de plástico que tenía en sus brazos a un bebé muy pequeño. Un nene minúsculo que la sirenita rubia parecía cunar con amor. Esa otra vez, para que no me angustiara, a mis abuelos se les ocurrió decirme que papá y mamá se habían ido a Córdoba por su trabajo. Pero yo había entendido que estaban en la cárcel y que eso no tenía nada que ver con su trabajo, sino probablemente con una temporada que habían pasado en Cuba mucho tiempo atrás. Por eso, en mi memoria, esa primera estadía en prisión y mi pequeña sirena plástica siguen estrechamente asociadas a la ciudad de Córdoba y un poco también a La Habana. Aunque en realidad la cárcel estaba mucho más cerca, hasta es probable que alguien haya comprado mi sirena de plástico a la vuelta de la esquina. Sin embargo, cada vez que la miro, incluso sabiendo perfectamente la verdad, tengo la impresión de que fueron a buscarla muy, pero muy lejos, para mí, al Caribe o algún lugar semejante. Por eso también, aunque sé que Córdoba no tiene nada que ver con esta historia, yo la llamo mi sirenita rubia cordobesa. Y es estrictamente por eso mi muñeca preferida. Sea como sea, en verdad, cuanto más la miro, más me parece llegada de otro mundo completamente diferente a todas las demás. Esta vez puedo elegir mi muñeca del reencuentro. Entramos en un negocio y mamá me dice: dale, elegí, la que más te guste. Me detengo delante de una muñeca rechoncha y mofletuda, morocha, de pelo largo y rizado. Mamá paga rápidamente en la caja, murmura a la vendedora unas palabras apenas ininteligibles. La vendedora parece haber entendido que no vale la pena envolverla y nos vamos enseguida. Mamá me lleva agarrada de la mano. Yo aprieto bien fuerte en la otra mano, la de la muñeca tan linda que me acompaña. No sé muy bien en dónde estamos, menos aún a dónde nos dirigimos. La plaza y su calecita ya están muy atrás. Mi mamá de pelo rojo avanza a paso firme sin decirme palabra. Entre la muñeca y ella sigo el compás sin atreverme a romper el silencio. Llegamos a un sector de la ciudad que no conozco, de casas bajas y calles desiertas, en una esquina que se parece a todas las demás. Pasamos por una puerta por la que se accede a un largo pasillo que desemboca en una especie de patio arbolado, donde unas casitas modernas, todas de una planta, están adosadas unas a otras, reiterando 5 o 6 veces la misma puerta de un azul muy claro. El mismo arbusto escuálido que parece plantado allí contra su voluntad, y sobre todo sin intenciones de vivir mucho tiempo. Ya es de noche. Una mujer que nunca he visto nos abre, nos hace pasar y cierra inmediatamente en silencio. Aparentemente nos estaba esperando, a mamá y a mí. Nos abraza como si nos conociera desde siempre y parece feliz que hayamos llegado. ¿Puede ser que yo la haya visto antes? ¿Puede ser que ella también haya cambiado de cabeza como mamá, antes morocha y de pelo largo, hoy pelirroja y de pelo corto? En la casa todo está en silencio. Las paredes blancas están completamente desnudas.
los postigos cerrados. En toda la casa no hay al parecer otra iluminación que la que prestan una bombilla colgada del techo de la cocina y una pequeña lámpara de escritorio apoyada en el suelo de la pieza contigua, sobre un piso de cemento que parece esperar un revestimiento más acogedor, un revestimiento que probablemente nunca va a llegar. La señora nos muestra rápidamente el cuarto, enteramente sumergido en la penumbra, excepto el pequeño círculo de luz que proyecta en el suelo la pantalla metálica, una fuente de luz desproporcionadamente pequeña en esa habitación tan grande para el mobiliario casi inexistente, si es que se puede considerar muebles a unos viejos cajones de fruta transformados en biblioteca y a 2 colchones tendidos en el suelo. Hay muchísimos libros, por todas partes, incluso revistas y papeles torpemente apilados en columnas inestables, que uno imagina derrumbándose al menor roce. Volvemos a la cocina, donde mamá y la señora se apoyan contra la pared para charlar. La mujer empieza a hablar de Dios, y mamá a escucharla con atención profunda. En cuanto a mí, estoy casi segura de que esta es una de las primeras veces en que escucho hablar de Dios como si verdaderamente existiera, como si se tratara de alguien real, alguien con quien uno puede contar. Yo había visto, sí, a mi bisabuela rezar en voz alta el rosario, cotidiana y automáticamente moviendo apenas los labios, con los ojos cerrados. Iba deslizando entre sus dedos, una tras una, las cuentas del rosario, repitiendo oraciones de las que solo se oían palabras aisladas, pero que se encadenaban sin interrupción alguna. Ese gesto siempre había pertenecido para mí a una especie de folclore familiar. La señora convence a mamá de que es urgente bautizarme. Yo no sabía que no lo estaba. A decir verdad, jamás me lo había preguntado. Escucho todo con asombro, pero me tranquiliza saber cómo uno puede contar con Dios, y que basta con hacer una señal para que Él se ocupe de quienes lo necesitan. Mamá y la mujer se vuelven a mirarme y me hablan de los primeros cristianos. Las dos se dirigen directamente a mí antes de trenzarse de nuevo a hablar entre ellas con un entusiasmo tal que parecen olvidar mi presencia. La señora dice que Dios no se encuentre solamente en las iglesias. Cree que uno podría preguntarse incluso si Él está todavía en las iglesias, si con todo lo que está pasando. Él puede sentirse aún allí, en su casa. Esa idea las hace reír mucho. Parecen considerarla una broma excelente. Yo río también ante la idea de un Dios sin hogar, errante un poco como nosotras ahora. Las miro de una vez a cada una, tratando de reír muy fuerte, tan fuerte como puedo, ansiosa de que recuerden que estoy ahí y de hacerles entender que yo también entendí el chiste. Al menos creo haberlo entendido. En todo caso, parece que Dios es un ser muy accesible. Basta con hacerle un signo o con creer en Él. A eso se llama esperanza o fe. Pero la palabra esperanza tiene, me parece, la virtud de ser más clara. Nosotras, esta noche, invocaremos a Dios sin necesidad de un sacerdote. Un poco de agua, algunas oraciones, y yo también podré formar parte de la cristiandad. Como en los tiempos de los primeros cristianos, justamente, cuando Dios y Cristo estaban con los débiles que se escondían como nosotros, explica la señora. Tengo la impresión de entender mejor y me siento increíblemente cerca de esos hombres y mujeres que nos precedieron hace tanto tiempo. De modo que hoy Dios vela por nosotros como veló por ellos antes. De golpe, yo también siento que esto es una cuestión urgente. Quiero estar bajo la protección de Dios lo más pronto posible. No entiendo cómo he podido vivir sin Él durante tanto tiempo y sin saber siquiera que lo necesitaba. Me desvisto en la cocina y me hundo en un fuentón metálico, como aquel en el que mi abuela lava la ropa delicada. O a veces los repasadores,
cuando están muy engrasados. La amiga de mamá reza con una voz apenas audible, al tiempo que derrama agua sobre mi cabeza. A sus oraciones sigue un largo silencio. Imagino que ella espera una señal, su respuesta. Luego toma las manos de mamá y forman juntas un pequeño círculo alrededor de mí, como quien juega a la ronda, solo que ellas permanecen inmóviles y silenciosas. La espera me resulta larga, interminable. Se está tomando mucho tiempo para responder. En la pequeña cocina de la casa vacía seguimos esperando. ¿Y si él no se manifestara? ¿Y si no quisiera saber nada conmigo? ¿Y si se hubiese cometido un error riéndome al imaginarlo errante? ¿Y si ese largo errar hubiese terminado por dejarlo exhausto, para alejarlo definitivamente de nosotras y de todos los hombres? No me atrevo a hacer un solo movimiento. Por fin, la señora abre los ojos, como si alguien le hubiera dado la autorización, como obedeciendo a una señal que no llega hasta mí, pero de cuya existencia no dudo ni quiero dudar. Hago la señal de la cruz sobre mi frente. Siento una paz extraordinaria. Él ha respondido, entonces me acepta. Salgo del agua y vuelvo a vestirme sintiéndome ya bastante cambiada. La casa de los conejos, Laura Alcoba. Nos vemos.